Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar sobre ya empezar el contenido del curso. Vamos a empezar viendo lo que son las definiciones del libro de Ogata, quinta edición. Aquí tenemos pues como primer concepto variable controlada y señal de control o variable manipulada. En este caso vamos a hacer referencia a nuestra salida, ¿no? Esto es lo que deseamos controlar, por así decirlo, para que, o sea, nuestro proceso, nuestra variable de entrada nos proporcione un cierto control sobre nuestra salida, que es esta, ¿no? El objetivo siempre es que nuestra señal de entrada, nuestra salida siga nuestra variable de entrada. En este caso, la variable controlada o manipulada es nuestra señal de salida, que es lo que queremos, vaya, lo que queremos controlar, lo que queremos modificar, ¿no? O sea, ese es más que nada el detalle. Vamos a revisar el concepto. Dice, la variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. Generalmente, pues a través siempre de un lazo cerrado, que vamos a ver más adelante, es como nosotros medimos una señal de salida en este caso, ¿no? La señal de control o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Dice, normalmente la variable controlada es la salida del sistema, los que les mencionaba ahorita, ¿no? Controlar, ¿qué significa controlar? Entonces ahí también entra el concepto de controlador. Quizás en una materia de control de periféricos o microcontroladores se refiere a... Bueno, primero saber lo que es un controlador, ¿sí? Vamos a ver qué es controlar precisamente. Controlador ya se ve como un dispositivo que se efectúa... Es un dispositivo que se usa para efectuar el control, vaya. ¿Qué es controlar? Significa que medir el valor de la variable controlada, la salida pues, del sistema, y aplicar una variable manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medio respecto al valor deseado. En pocas palabras, es prácticamente como les decía, controlar es, en este caso, ya sin tanto preámbulo, es que nuestra señal de entrada, nuestra salida sigue nuestra señal de entrada. O sea, nosotros ponemos una señal de entrada que es el objetivo. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas por este camino, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en un sistema de aire acondicionado, ¿cuál sería nuestra variable de entrada? Pues bueno, la temperatura que yo pongo. Quiero que mi aire acondicionado esté a 25 grados centígrados. Esa sería mi variable de entrada. Yo pongo el set point, vaya, la referencia. Quiero que esté a 25 grados centígrados, mi variable de entrada. ¿Y cuál sería mi variable controlada? O en este caso, mi señal de salida. Pues en este caso, ¿qué tanto? Este sería el aire acondicionado, ¿no? Tengo un control de temperatura, mi control es la temperatura y en este caso el dispositivo que va a efectuar el control es mi aire acondicionado, ¿sí? Sí, entonces en este caso, ¿sí? Pues hay un ejemplo. Nuestro siguiente concepto es lo que son la planta o las plantas. Podemos tener varias, en estos casos, pues lo que representa la forma en que se comporta el sistema, vaya. El sistema, habíamos dicho en el caso anterior, pues lo que deseamos controlar la temperatura, nuestra variable controlar es la temperatura, y la planta, perdón, sería lo que es, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no? Dice, una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de elementos de una máquina que funcionan juntos, como se los dije, el aire acondicionado, y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. Dice, en este libro se llamará planta cualquier objeto físico que se va a controlar, como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial, o aire acondicionado, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Más adelante tenemos el proceso. Entonces continuamos con el proceso. De acuerdo al diccionario, aquí menciona en particular, se define como un proceso, como una operación o desarrollo natural, progresivamente continuo, dice, marcado por una serie de cambios graduales que se suceden unos a otros, de una forma relativa fija, dice, y conducen a un resultado o propósito determinados, o una operación artificial o voluntaria, que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia resultado o propósito determinado. Dice, este libro se llamará proceso o cualquier operación que se va a controlar.
Algunos ejemplos de eso son procesos químicos, económicos, biológicos, etcétera, ¿no? Proceso, pues ya sería, si lo podemos definir, es pues el entorno. Por ejemplo, en este caso ya he mencionado, ¿sabes qué? Pues vamos a controlar la temperatura, en el caso de que de un horno de fundición, ¿no? Ahí sería, pues nuestra planta sería el horno de fundición, y el proceso pues sería el control de la temperatura, vaya, por así decirlo. Todo esto que mencionamos forma parte de lo que conocemos con nosotros como sistema, ¿no? Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y que realizan un objetivo determinado. Dice, un sistema no es necesariamente limitado a sistemas físicos. El concepto de sistema puede aplicarse a fenómenos abstractos y dinámicos, como se le encuentra en la economía. Por lo tanto, la palabra sistema debe interpretarse en un sentido amplio que comprenda sistemas físicos, biológicos y económicos similares. Si en este caso sistema, pues ya seríamos todos los elementos pues conformados por una salida, una entrada, por plantas o procesos. Es todo lo que involucra lo que queremos controlar, vaya. Por ejemplo, podemos hablar de un sistema productivo, el sistema de un control de temperatura. Pues ¿qué involucra el sistema de control de temperatura? Pues todos los componentes, ya sea el aire acondicionado, el termostato, que en este caso va a ser nuestro sensor, y ahí donde nosotros ajustamos el set point. De ahí no sé, si va a un horno de fundición, pues sería el elemento el elemento del horno de fundición, etcétera, ¿no? Entonces, en un sistema económico, pues ¿qué podía ser? Pues nos tendría nuestras ventas, nuestras entradas y salidas, nuestros ingresos, nuestra materia prima, todo lo que involucra el sistema productivo, ¿no? El sistema económico. Sí, en este caso tenemos eso. Son, pues, lo que es en sí un conjunto de cosas, pues prácticamente, pues, ya sería como un conjunto de todos estos elementos antes mencionados. Los sistemas se ven afectados por perturbaciones. Dice, una perturbación es una señal que se tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se denomina interna, mientras que la perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada, ¿no? Sí, se considera como entrada. Pues nosotros, como mencionamos, si vamos a hablar la parte del sistema de control de temperatura, ¿no? Ya sea de un horno de fundición o aire acondicionado, no sé, nuestro sistema es este. ¿Y cuál sería nuestra entrada? Ya habíamos dicho, queremos especificar lo que es. ¿Sabes qué? Quiero que llegue a tal temperatura. Si es un horno, no sé, a 300 grados centígrados, ¿no? Si es el aire acondicionado, pues de la casa a 25 grados centígrados es lo ideal, ¿no? Entonces, eso sería nuestra entrada. Que pues queremos que el control, o sea, vaya, que nuestro sistema haga todo lo posible, para que la temperatura, en este caso nuestra variable a controlar, esté a 25 grados centígrados. O sea, en pocas palabras, lo que les decía, quiero que la salida siga mi entrada. Vaya, eso se llama el control. Sí, pero a veces no siempre nuestra única entrada es lo que ponemos de set point. A veces suele ser otras cosas, ¿no? Tenemos las perturbaciones, ¿sabes qué? O sea, son factores que realmente la mayoría de veces son externos, que nos afectan, pues, el funcionamiento de nuestro aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser alguna fuga, puede ser alguna fuga de gas, puede ser, no sé, nuestro horno no está bien aislado, puede ser cosas que una vibración del sistema, o sea, es un típico, es una perturbación típica que tenemos del sistema. Las vibraciones afectan grandemente a nuestros sistemas, a nuestros controles. Entonces ya por ejemplo, si tenemos un horno que está vibrando, está en un proceso de, pues ya eso de la vibración nos va a afectar grandemente a varias cosas, ¿no? Imagínense un aire acondicionado que está expuesto a la lluvia, y ahí tenemos una perturbación, ¿no? Está expuesto a la lluvia y ya pues nuestros condensadores y eso ya están fuera de garantía, ¿no? Porque ya mojaron muchos de los, ¿cómo se llama? Los ventiladores, en este caso el ventilador o el abanico principal, que es el que refresca el sistema de aire acondicionado, se moja, ya no tiene garantía, ¿no? Entonces detalles ahí me pasó ahí con mi aire acondicionado en este verano, ¿no?
Ahí estuve batallando un poquito, pero bueno, es otra historia, ¿no? Siempre tenemos las perturbaciones, que generalmente son cosas que no deseamos, o sea, y que muchas veces no tomamos en cuenta, pero sin embargo están presentes, ¿no? Y nos afectan grandemente a nuestro sistema, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del control es eliminar el efecto de las perturbaciones. O reducir, ¿no? Siempre a veces no se puede reducir, digo, no se puede eliminar, pero se puede reducir el efecto de una perturbación. Ya tenemos otro concepto, control retroalimentado, que ya tiene que ver con más adelante con lo que es lazo cerrado, lo que vamos a ver más adelante. Dice, el control retroalimentado se refiere, realimentado o retroalimentado, es lo mismo. Se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia. Y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia, ¿no? De ahí es la ventaja de los sistemas de lazo cerrado, ¿no? O sea, prácticamente lo que hacemos es tomar una muestra de nuestra salida y eso la mandamos a nuestra entrada para reducir ese efecto de las perturbaciones, ¿no? Más que nada, ¿no? Dice, aquí solo se especifican como ese término las perturbaciones impredecibles, ya que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del sistema, ¿no? Sí, generalmente las perturbaciones aleatorias o impredecibles son las que nosotros no ponemos el control de ellas. Generalmente son las externas, ¿no? Son cosas como un ruido electromagnético en un sistema, ¿no? Entonces, en un sistema de audio, ¿no? Que ahí se nos filtra una señal, un sonido, un sonido de avispa, algo así, que nos afecta en una comunicación, por ejemplo, ¿no? O, pero si nosotros conocemos nuestra perturbación, pues mira, es una señal de 5 volts. Pues ¿qué hacemos? Pues buscamos ahí quitarle esos 5 volts, ¿no? O sea, buscar la manera de reducir esos 5 volts. Si nosotros conocemos cómo se comporta nuestra perturbación, pues es fácil eliminarla, ¿no? Y nosotros hacemos una compensación dentro del sistema, ¿no? De ahí vamos a ver, por ejemplo, ya esto se ve con los controles integral derivativo, ¿no? Los PID, ¿no? Más adelante. Bueno, estos son los conceptos. Les recomiendo revisarlos una vez más. Si tienen dudas, las podemos platicar nuevamente. Vamos a hablar un ejemplo. Aquí en el libro menciona los diferentes sistemas. Tenemos ejemplos de sistemas de control. Dice, sistema de control de velocidad. Aquí no me lo voy a platicar, ya no los voy a leer tan así. Control de temperatura, pues algo típico, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ejemplo del control de velocidad. Pues tenemos que hacer esto, pues por eso es un taladro de banco. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si nosotros queremos controlar las revoluciones en que gira ese taladro de banco, ¿por qué va a depender de las revoluciones? Pues de esas revoluciones va a depender, pues qué es lo que vamos a poder cortar, ¿no? Ahí va a depender nuestro material. Si quiero cortar aluminio, madera, pues ahí va a ser las revoluciones que tengo que controlar, ¿no? Entonces ahí controlamos la velocidad o las RPMs, ¿no? Entonces, decíamos, si aquí en el sistema de velocidad, en este caso el taladro de banco, necesitamos controlar las revoluciones que va a girar esto. Es un control de velocidad. Entonces, ¿qué nos afectan? Ya tenemos el motor, la carga, o sea, la carga tiene que ver con el peso de todo el sistema, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿qué tenemos? El combustible, en el caso si es eléctrico, si es de combustión interna, pues la gasolina, etcétera, ¿no? Acá el control de temperatura, por ejemplo, un horno eléctrico, ¿no? Aquí tenemos nuestro sistema, es el horno eléctrico y todos los elementos son todos estos, ¿no? Deseamos controlar la temperatura. Tenemos el horno eléctrico, tenemos pues aquí para poder nosotros medir la temperatura, tenemos que tenemos que, por ejemplo, tenemos un termómetro, si sobre todo es analógico, lo que hacemos es, para poderlo nosotros procesar, tenemos que transformarla de esa señal de analógica a digital, una interfaz quizás de despliegue o una interfaz que nos permita poder mandarle al controlador, ¿no? Entonces, ya hablando de
ya por ejemplo de un PSOC, un Arduino, para poder hacer la acción del control. Entonces tengo la señal del termómetro, que es analógica por así decirlo, un termistor, ¿no? Por ejemplo, que esa variación analógica la quiero transformar en digital para poderla meter a mi controlador. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ya tengo cierta señal que pues requiero, pues digamos, bajar esa señal para poderla meter al controlador, ¿no? Y sabemos que el controlador dependiendo de él, pues trabajan de un 0 a 5 volts, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos que aquí, digamos, bajarla de cierta manera para poder meterla aquí y poderla procesar. Después, para que el controlador, digamos, pues, como ejemplo un Arduino, queremos controlar el horno eléctrico directamente, o sea, mandar la respuesta al control eléctrico, pues tenemos que pasar por varios detalles, ¿no? Entonces no podemos conectarlo directamente. De hecho, les he dicho a mis alumnos de sistemas embebidos, no deben de controlar nada directo, conectar nada directamente a la salida del PSOC o del Arduino, porque si no, pues se lo van a echar al plato, ¿no? Entonces aquí manejamos una interfaz, o sea, algo para mandar esa salida, conectarla y después a mi amplificador. Aquí ya finalmente va un relay, pues que abre y cierra el calefactor, ¿no? Que prende y apaga en este caso el horno eléctrico, por así decirlo, ¿no? Entonces es un control de temperatura, es algo típico, ¿sí? Y en sí eso es todo, eso es en nuestro sistema, ¿no? Aquí está nuestro sistema, el horno se puede ver como nuestra planta, ¿sí? Y eso es lo que tenemos aquí. Ya entramos a otras cosas, si alguien por la parte de la economía, podemos tener un sistema empresarial, no vamos a entrar mucho ahí, ¿no? Aquí tenemos diferentes partes de un sistema empresarial, perdón. Bueno, aquí le dejamos en esta sección. El siguiente tema a discutir es el control robusto. Vamos a ver el concepto. Lo hago para que el video de YouTube no quede muy largo. Espero sus comentarios y dudas en la plataforma Classroom, o si lo prefieren hacer aquí en YouTube. Espero que haya sido de su agrado y se haya entendido todo. Que estén bien, que pasen buena tarde.